Bueno, pues al final para mí ha sido un mercado un poco diferente a algunos otros y bueno, se han dado las circunstancias para que yo esté aquí, sobre todo también por todo lo que me han transmitido, tanto a nivel de proyecto y a nivel de confianza en mí. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de venir aquí y ahora muy feliz de poder estar aquí con vosotros. Es un poco el fichaje estrella, ¿no? Porque al final vienes de jugar 36 partidos con el Eldense, es decir, que ha sido muy importante en segunda división. Bueno, yo no sé si será un fichaje estrella o no, pero soy un fichaje que viene a aportar todo lo que pueda y bueno, luego ya tendré que demostrar lo que he venido a hacer aquí. ¿Ya has hecho el primer entrenamiento? ¿Has conocido a los compañeros? ¿Cómo están siendo estos primeros días o estas primeras horas aquí en el país? Pues muy bien, la verdad que no me esperaba este calor por aquí y bueno, con los compañeros muy bien, con el equipo también y el cuerpo técnico y todo el club, la verdad que bastante bien, la acogida ha sido muy buena y la verdad que uno se siente a gusto cuando llega aquí. No sé por qué decides llegar aquí a Andorra, supongo que hablaste con Ferran y demás, no sé, un poco... Sí, hablé con Ferran, con Jaume y bueno, me explicaron el papel que querían de mí aquí en el proyecto, el proyecto que había aquí y bueno, pues al final uno tiene que tomar una decisión y yo creo que he tomado la correcta. Tú ya conocías un poco la estructura, evidentemente, además metiste un gol en esta misma portería, es decir, que ya conoces bien el club, ¿no? Sí, también han estado compañeros míos aquí, me han hablado muy bien del club y bueno, yo creo que es un buen sitio para crecer como jugador y hacer un gran año. Para aquellos despistados, ¿cómo te definirías tú? Bueno, a mí tampoco me gusta mucho definirme a mí mismo, el despistado, como tú dices, que venga al campo ya verá rápido el tipo de jugador que soy y sobre todo un jugador comprometido y eso nunca va a faltar. Es evidente que con tu incorporación lo que se busca es el objetivo del ascenso directo, ¿no? O por lo menos intentar lucharlo en el playoff. Esto sí que supongo que ya lo habéis hablado. A ver, el proyecto es ser un equipo serio, ser un equipo que pueda ganar cada partido y que esté en disposición de ganarlo y luego ya sabemos que esta competición es muy complicada y yo creo que tenemos que ir paso a paso, no pensar ahora en el ascenso, obviamente sin perder esa ambición de ganar cada partido. Pero bueno, yo creo que lo que hay que intentar es ser un bloque, ser un buen equipo, que sea un equipo serio desde el primer partido y ir sumando puntos hasta que al final nos veamos donde queremos estar. Faltan apenas 2 semanas para empezar la liga, imagino que queda mucho para hacer, pero ¿cómo ves al equipo? Pues al equipo lo veo bien, estuve viendo ya varios partidos, estos 2 últimos partidos y veo un equipo que compite muy bien, que luego en los entrenamientos se ve que todos los jugadores quieren aportar, todos los jugadores quieren trabajar y yo creo que eso pues nos va a aportar mucho como equipo y luego individualmente pues yo creo que tenemos un buen equipo para hacer un buen año.